Buenas tardes. Es un gran placer estar con ustedes. Me llamo David Hernández. Nací en Michigan, el estado allá en el norte del frío. No me gusta el frío. Y tengo como 15 años vivir en el Valle. Soy médico y aquí estoy con ustedes para servirles y es un gran placer estar con mi amigo y con ustedes esta tarde. Agradecemos mucho, ha sido una bendición tenerte esta mañana y especialmente tocar la palabra del Señor juntos. Parte de tu contexto, eres médico, eres doctor, has servido en cuestión militar. ¿Cuántos años serviste? 4 años activo en el Fuerza Aérea y 3 años reserva. Y de ahí, David, tu trasfondo también, porque eso es importante para nosotros entenderlo esta mañana, estás o has estado sirviendo a los pastores a nivel global. Y cuando digo global, no estoy hablando de Zoom, ¿ok? Yo sé que Zoom te conecta con mucha gente en el mundo, pero este hermano trae muchos kilómetros, muchas millas en él. You make what, 2 trips a year, 3 trips a year? 2 a 3 viajes haces al año, donde el Señor te concede ir a países donde la necesidad es muy grande. ¿Qué es lo que haces en esos países, hermano? Platícanos. Bueno, he ido a Asia, África, países latinoamericanos. Dios me dio la oportunidad de ir a Cuba y la oportunidad de entrenar y enseñar y apoyar pastores en otras partes del mundo. Muchos de ellos son, hay unos que han venido a la iglesia descalzos y tienen una Biblia pero se está desbaratando, no tienen estudio formal de seminario. Entonces Dios abrió las puertas para participar y estar con ellos y ayudarles en su ministerio en lugares donde el evangelio, mucha gente no sabe el evangelio. Entonces, tienes una pasión por la palabra de Dios, tienes una pasión por la iglesia local, porque el Señor te concede capacitar a los que sirven la iglesia local, que son los pastores, en lugares y en países donde no hay mucho acceso a recursos, a educación teológica y cosas por el estilo. David, hemos estado viviendo algo que ha afectado al mundo entero. Esta pandemia, eres doctor, eres médico. Yo sé que en el caso de ustedes como médicos están viviéndolo constantemente, esta realidad. ¿Qué es lo que has encontrado? Y digo encontrado porque esta mañana estamos hablando acerca de una pregunta que encontramos por muchos lados con respecto a la bondad, con respecto a traer o encontrar respuestas en el mundo en que vivimos. Entonces, como médico, como siervo de Dios, como alguien que sirvió en el mundo militar, law enforcement, extremadamente importante, ¿qué es lo que encuentras? ¿Qué es lo que escuchas? Como padre inclusive. Bueno, la semana pasada me llamó un familiar de Nueva York, en la ciudad de Nueva York, donde si han leído los periódicos y las noticias, ahí todo está pasando. Y me hizo la pregunta, ¿qué es nuestra respuesta a las preguntas del mundo? Entonces, lo que quiero decir es, pandemia no es médico solamente, no es cultura solamente, es espiritual. Y si no vemos así, nos vamos a confundir, vamos a hacer muchos errores, vamos a decir cosas que hacen más mal que bien. Entonces tenemos que entender, esta es una pandemia espiritual. Y todo comenzó de Génesis capítulo 3, cuando el serpiente dijo, en verdad Dios dijo eso. En verdad Dios dijo eso. Y de ahí hasta la fecha hemos tenido todos los problemas. En capítulo 4 de Génesis vemos a Can mató a su hermano.
No tenían televisión de violencias, no tenían gangas, no tenían ISIS, todo grupos, racismo. Entonces después Dios vio en capítulo 6 que el mundo estaba lleno de maldad y destruyó el mundo y dejó 8. Es la historia de Noah. En el libro de Juez, todos hicieron lo que creyeron que era bien en sus ojos. Y de toda la historia de hombre viene del pecado. Está en nosotros el pecado. Y eso es algo que tenemos que fijarnos. Y esa es la respuesta. Somos perdidos, somos pecadores, un mundo caído que necesitamos a Dios que solamente es bueno. Es obvio que vivimos en un mundo donde, por ejemplo, la situación que estamos viviendo a nivel racismo, ven las noticias y es una realidad. Como hispanos, y muchos de nosotros emigramos a este país, muchos son nacidos aquí, tú naciste aquí, nuestros hijos nacieron aquí, pero independientemente el color de piel obviamente importa, esa es la realidad. Hay diferencias, siempre van a existir, pero David, yo tengo la impresión que cuando hablamos de pecado, cuando hablamos de la maldad del mundo, que estás hablando, que es una realidad, y el racismo es parte de ello, pero tengo la impresión que a veces cuando usamos esos términos, automáticamente empezamos o etiquetamos o pensamos en alguien más. Pensamos en gente que es realmente mala, gente que abusa el poder, gente que es corrupta, gente que hace cosas que los llevan inclusive la pena capital a llegar a morir. Y tengo la impresión, sobre todo por la historia que vamos a leer ahorita, tengo la impresión que muchas de las veces se nos olvida que el pecado, regresando a lo que dijiste, en Génesis capítulo 3, la serpiente se acerca y dice, ¿realmente dijo eso Dios? Cuestionó la veracidad de la palabra de Dios. Entonces siento que se nos olvida que cada vez que cuestionamos la palabra de Dios, nos metemos en pecado. Nada más que Satanás es tan sutil, he's so smart, right? De que, otra vez, de alguna manera empieza, la historia de hoy, David, yo quisiera que hablaras de ello porque es una historia donde la necesidad de este joven rico es legítima, su honestidad es legítima, son buenas, pero algo va a pasar con él, algo va a pasar con él. Háblanos, por favor. Esta es una historia que a lo mejor lo han escuchado, pero yo espero que la palabra de Dios nos inquieta nuestro corazón, que el Espíritu Santo nos habla medio de su palabra. Amén. 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 Pero le voy a pedir a mi hermano que lo lea, porque si me pongo a leerlo vamos a estar aquí hasta la tarde. Marcos capítulo 10, versículos 17 al 20. Y esta es la historia de lo que se conoce como el joven rico. Dice la palabra de Dios, versículo 17, al salir él para seguir su camino, hablando de Jesús, vino uno corriendo, alguien vino corriendo a él, e hincándose o postrándose delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice, versículo 18, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, el cual es Dios. Responde el versículo 19, dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, el joven, respondió y le dice a Jesús, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Versículo 21, entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Versículo 22, que es el último. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Esta es una historia, y vamos a pensar lo que está pasando aquí. Hay un joven, ¿ok? Hay jóvenes aquí. Estás en lo máximo de tu vida, joven. Tiene dinero, es rico.
¿Qué quiere todo el mundo, el joven? Hacerse rico. El salud, la juventud y riquezas. Y es una persona de autoridad. Entonces, esta persona viene a Jesucristo. Viene respetuoso, con reverencia, se pone en rodillas. Viene con una buena pregunta. ¿Cómo puedo tener la vida eterna? Esa es una pregunta que todos debíamos hacer. Y viene a Jesucristo, es la persona que puede tener esta respuesta. Es una persona, bien, buena pregunta, bien, honesto, bien, vino al maestro. Pero ¿qué pasó? Muchas veces nos confundimos y jóvenes cuando están en la universidad, mucha gente te va a decir, mira, Jesucristo no era Dios, porque aquí dice, solamente Dios es bueno. Pero una cosa que no entendemos es leer las escrituras como están. Dios es bueno. Jesucristo vino a cumplir la ley y fue perfecto. Fue el único que lo cumplió. Se hizo pecado para que nosotros podíamos tener salvación. Fue el único que fue perfecto. ¿Y qué es el método que dice la Biblia? Sea perfecto como Dios es perfecto. Ni uno de nosotros podemos llegar al estándar que dirigía Dios. Entonces, primero tenemos que ver, no hay nada bueno en nosotros. Esto es uno de los problemas, que el hombre no sabe lo que es bueno. Tú eres racista y yo no, entonces yo soy bueno. No sabemos lo que es bueno, traímos para abajo. Este mundo está llorando por justicia. Este mundo está buscando las respuestas. Entonces Dios ama la justicia, ama el juicio, porque de allí viene la misericordia. Eso es el evangelio. Entonces tenemos que entender eso. El mundo falla porque quiere justicia sin el juicio de Dios y nunca va a recibir la misericordia de Dios. Dios solamente es bueno y a su manera, es la única manera que podemos recibir la justicia, el juicio y la misericordia que necesitamos en este día. Y estás usando un lenguaje extremadamente importante y un lenguaje que trágicamente es confuso hoy en día, y cada quien tiene su definición. Pero déjenme tomar esto que estás diciendo y continuar la conversación, porque es obvio que necesitamos justicia en este mundo, ¿no? O sea, hay muchas cosas que son injustas. Hay gente que está muriendo por esta pandemia. Hay negocios que se han desvanecido. Inversiones de toda la vida se han literalmente ido por la tubería. Tenemos una generación con miedo. Hay frustraciones. Hay cosas muy buenas también, pero queremos y buscamos justicia. Hay racismo, es una realidad. Pero cuando hablamos de juicio, la realidad es que el juicio de Dios ya se ha ejercido, nada más que ese juicio fue dado en misericordia porque se puso en el que no conoció pecado, que se hizo pecado. Entonces, eso que pasó hace 2000 años fue el juicio de Dios que nos correspondía a nosotros, fue puesto en su Hijo Jesucristo. Y otra vez, necesitamos escuchar esta conversación bien clara, porque es obvio que no vamos a valorar el juicio que fue puesto en Cristo si nosotros creemos que somos buenos, ¿verdad? En otras palabras, yo no estoy en contra de un desarmador, de esos para herramienta. No estoy en contra, pero no me sirve de nada si lo que tengo es una llanta ponchada, necesito un gato y una cruceta. O si estoy en la carretera y se me poncha la llanta y me llegan con los cables para pasar corriente. Es así como que o son buenos, nada más que no me son necesarios. Entonces, cuando pensamos en el juicio de Dios o en su misericordia, mientras sigamos pensando que somos buenos, no estamos en contra de lo que pasó hace 2000 años con Cristo, simplemente que no le vemos la relevancia porque creemos que somos, ¿qué cosa? Buenos. O sea, ¿cuál es el problema? O sea, malos son aquellos que son racistas o que abusan o que están en la cárcel, pero nosotros somos. Entonces, es el contexto de la historia, ¿verdad? O sea, es el contexto de una confusión en cuestión de bondad. ¿Qué o quién es bueno? ¿Qué hace Jesús al respecto? Y Jesús le dice, solamente Dios es bueno.
ahí Jesucristo está dando una respuesta que está en los Salmos. Y déjame leértelo. En Salmos 14, versículo 2 a 3. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscará a Dios. Todos se desviaron, a uno se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni un según uno. Ahí Jesucristo está diciendo el Antiguo Testamento, los salmos, las leyes de los profetas. Entonces es muy importante que entendamos eso. Esta bondad que es necesaria para nosotros hoy en día ha sido expuesta, o por lo menos el concepto de esa bondad, porque la pandemia, que es un problema global, el racismo, que es un problema nacional y global, en fin, por donde lo querramos ver, lo que está haciendo es que está sacando a flote. En español tenemos una frase que decimos, hace que saca el cobre, que le sale el apellido a la persona, decimos, ¿no? O sea, nos sale lo que realmente somos, no nada más lo que creemos, pero lo que somos. Entonces, en esta conversación que él tiene con Jesús, este joven rico, que otra vez le llama bueno y Jesús le dice, ninguno hay, solamente, sino solo uno, el cual es Dios. Versículo 19, David, habla acerca de lo que Cristo le recuerda o le habla acerca de cómo Dios se ha manifestado y empieza a enlistar los mandamientos. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces encontramos a este joven que dijiste hace rato, que viene a la persona correcta, con la intención correcta, la pregunta correcta, y hasta parece que viene con la religión correcta, porque la respuesta en el versículo 20 es que le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y ese es el error que hacemos, que siempre, ese es el problema más difícil para mucha gente, para admitir que somos pecadores, que no hay nada bueno en nosotros. Esta historia es Jesucristo evangelizando. Muchas veces oímos solamente creer, es verdad, y lo vemos en San Juan capítulo 6, cree en Jesucristo. Vemos en el Hechos, cree en Jesucristo y será salvo. ¿Ok? Pero Jesucristo no está diciendo esto. Lo que está diciendo Cristo, como siempre lo hace, está hablando al corazón. Ustedes me pueden engañar a mí. Yo les puedo engañar a ustedes. Peor, se puede engañar a sí mismo, pero no podemos engañar a Dios. Y cuando este joven viene, como mucha gente viene a la iglesia hoy día, estoy bien, estoy vestido modesto, doy mi cota o mi ofrenda, rezo o oro, fui a la iglesia, honro a mi madre y mi padre, no robo, no cometo adulterio, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Y esto es lo que está viendo Jesucristo cuando se confronta de este joven. Queremos asegurarnos esta mañana o esta tarde que no estamos en contra de los 10 mandamientos o de una vida que sea basado en la palabra de Dios, pero queremos hacer una distinción entre lo que típicamente decimos en la iglesia domingo tras domingo, en lo que es el imperativo o las acciones, que es lo que vamos enlistando, las acciones de ese joven, que él dice, yo he cumplido todo eso desde mi juventud, a lo que es el indicativo. El indicativo no es la acción del joven, es la acción de Cristo. Entonces, vivimos ahorita en una cultura donde por acciones tenemos que sentarnos en áreas designadas, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, somos responsables de tomar acciones que sean prudentes, que sean sabias. No estamos en contra de ello, pero esas acciones tienen que tener una base más fuerte que la propia acción solo. ¿Por qué? Porque si la basamos solamente en lo que hacemos sin la persona de Cristo, cometemos el error de poner a Dios, como luego decimos,
lo ponemos como en un juicio, donde ahora Dios me debe, más vale que no me pase nada porque yo ya hice esto, ya fui a la iglesia, ya me bauticé. ¿Sí captamos lo que está pasando aquí? O sea, lo que está haciendo el joven está llegando con Cristo, sacando su charola, sacando sus credenciales religiosas, sacando lo que él sabe. Entonces yo no lo culpo al muchacho, no lo culpo porque eso es lo que él sabe. Entonces ahorita en la pandemia, en momentos trágicos, en momentos difíciles, hacemos lo que sabemos. Entre paréntesis, esto no lo hemos dicho en otros dos cultos, es que aquí se van a llevar la mejor versión. ¿Sabían ustedes que ustedes y yo vamos a ser juzgados de acuerdo a lo que supimos? A lo que supimos, a lo que sabemos. Estamos por leer ahorita porque le va a revelar Cristo a él algo que él no sabe. El problema de este joven, que creo que es el problema de nosotros, no es que no sepa, es que va a rechazar, como fue Génesis capítulo 3. ¿Acaso dijo Dios eso? ¿Sí ven lo que está sucediendo aquí? Entonces el problema del ser humano muchas veces no es que no sepamos. El problema es que lo queremos basar en lo que llamamos el imperativo. Yo quiero mi propia versión de bondad. Yo quiero mi propia versión de justicia. Yo quiero mi propia versión de lo que es integración racial o cualquier otro aspecto que queramos ver, en lugar de basarlo en lo que dijo la palabra, no solamente escrita, pero Cristo es el cumplimiento de la palabra escrita. Entonces eso es lo que se le olvida a él. Take us to the next thing, David. Entonces muchas veces ha corrido todo el mundo y lo que me ha fijado, todas las religiones, es qué puedo hacer para estar bien con Dios. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué obras buenas tengo que hacer? Todas las religiones son así. Pero el cristianismo es solamente Dios es bueno y la justicia y juicio viene de Jehová por el medio de Jesucristo para recibir misericordia, la gracia de Dios. Es solamente Dios. Nada bueno puede salir de nosotros si no es Dios. Este joven viene. ¿Qué puedo tener para tener vida eterna? El salvación. Ese es uno de los problemas de hoy. Queremos las bendiciones de Dios. Queremos las riquezas de Dios. Queremos todo lo que quiere Dios queremos de Dios, pero no queremos a Dios. Y eso es lo que vamos a descubrir aquí. En esta pandemia lo que pasó es, yo he visto mucha gente que sí, que no, pero se han ido. No hay Dios. ¿Dónde está Dios? Mira lo que pasó. Mira, si es un Dios bueno. Y esas son las preguntas que les van a dar, ¿verdad? Si Dios es bueno y Dios es de amor, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué me pasó esto? Pero me pongo a leer el libro de Job. Ahí vimos todo lo mal que le pasó a Job. Job nunca supo por qué. Nunca. Pero lo que podemos ver de esa historia es que Dios estaba en control de todo. Y también lo que Dios salva nunca se perderá y se permanece para la eternidad. Y aquí estamos viendo un joven que es bueno, un joven que es religioso. Y lo que nos pasa muchas veces, creemos que podemos agradar a Dios, podemos complacer a Dios. Fíjense bien, mucha gente, que cuando todo va bien, gloria a Dios. Cuando vienen los crisis, no sirve. No hay Dios. ¿Dónde está Dios? Y se departan. Y esa es la pregunta que vamos a ver aquí. Mucha gente viene a la iglesia, viene a Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Y no es que no tienen la información, es que rechazan la verdad. En este caso estás hablando del control de Dios sobre las cosas, y eso habla de la soberanía de Dios. Y otra vez, trágicamente vivimos en una cultura, estoy hablando de la iglesia, ¿ok? Estoy hablando de la iglesia, que, como dijiste ahorita, creemos de la soberanía de Dios cuando Dios hace cosas a nuestro favor, pero cuando
el cielo parece estar cerrado y oramos y pedimos y no hay respuesta, o la respuesta es negativa, no a nuestro favor, cuestionamos que Dios es soberano y le tememos a la pandemia, le tememos a la economía, le tememos, en fin, un montón de cosas. Este siguiente versículo es una de las mejores maneras de ilustrar la soberanía de Dios. Espero que esa palabra soberanía todos la entendamos, ¿ok? Pero soberanía es simplemente un poder o una autoridad absoluta. Este joven está buscando o ha buscado desde joven, porque dice que desde su juventud lo ha hecho. Él buscó satisfacer su vida a través de una autoridad limitada. La religión, prácticas religiosas siempre están limitadas. El gobierno, nos lo está demostrando en este momento, siempre está limitado. La ciencia siempre está limitada. ¿Tengo que explicar eso? No, ¿verdad? ¿Vemos las limitaciones? No hay vacuna todavía. ¿Qué está haciendo el gobierno con la situación del racismo? Todavía no sabe qué hacer. ¿Lo va a solucionar? Oramos para que lo sea. ¿Qué es el punto? De que lo que está sucediendo es que por primera vez este joven, después de tratar múltiples experiencias, riqueza, al parecer tenía cierta prominencia religiosa, obviamente era joven, la juventud, hermosa, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando no nos dolía nada? ¿Se acuerdan cuando chiquitos se nos hacía el mundo, ¿no es cierto? Llega un momento en el cual se encuentra con el soberano, porque Cristo no es un rabino que está enseñando de Dios. ¿Cristo es quién? Cristo es Dios que está enseñando. Entonces, vean la soberanía en toda su plenitud. Esta es la razón por qué esta mañana o esta tarde yo quisiera que, si algo se pueden llevar, se llevaran lo siguiente. Lo que más necesitamos tú y yo es la soberanía de Dios, porque nadie más está a favor de nosotros que Dios mismo. Nadie, inclusive Dios está más a nuestro favor que nosotros mismos por nosotros mismos. ¿Cómo lo sé? Vean lo que dice el versículo. Entonces Jesús, ¿qué hace? Mirándole, vean la soberanía de Dios. Esa soberanía que aun cuando ve su condición de rebeldía, de confusión, su condición de religiosidad, su condición de este muchacho que realmente, a este chavo no lo quiero por yerno, no quiero que sea novio de mis hijas, no lo voy a traer como pastor de esta iglesia. ¿Sí ven lo que está sucediendo? O sea, no es un buen candidato porque está confundido, no sabe lo que quiere. Entonces dice la Biblia que Jesús lo mira. La soberanía de Dios es que en medio de su condición deplorable, ¿qué es lo que hace Jesús? Soberanía es que Él da misericordia. Que aun cuando Él debió de haber condenado a este joven, mandándolo al infierno, le ama. Pero aquí está lo interesante. El amor de Dios, y tú tienes, este agosto cumples 30 años de casado. Tienes la bendición de 3 hijos que son adultos mayores, ya casados. Entonces tú y yo, en cuestión de nuestros matrimonios, con nuestras esposas, nuestros hijos, sabemos lo que es el amor. Por favor, escuchen esto. Vean el amor de Cristo. Cristo lo amó. ¿Les agrada que Dios los ame? Espero que les agrade eso. Pero observen el amor de Dios. El momento en que lo ama, observen lo que le dice. Una cosa te falta. Entonces, aparentemente el amor de Dios es una relación condicional. Háblanos de eso. El amor de Dios muchas veces nos confundimos, porque ahorita mucha gente han escuchado enseñanzas. Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Dios te ama como eres. Nadie va a ir al infierno. Nadie va a ir al infierno. ¿Ok? Pero no decimos el total verdad. Un ejemplo que doy. Mi hijo ahora tiene 25, casado ya. Pero cuando tenía 3 años, lo tenía que llevar al trabajo mío porque mi esposa iba a hacer unos quehaceres, iba a salir y me lo llevé al trabajo. Le di unos colores y unos dinosaurios para jugar que se quedaba en mi escritorio. Quédate aquí, mijo, no te vas, ahorita vengo, voy a ir a atender a pacientes. Se me pasó el tiempo, ahí estoy viendo pacientes, se pasó el tiempo que llego, entro a mi oficina, ¡pufa! Un olor tan feo. Me vio con una cara con temor y tristeza, se sució. Porque le dijiste que no se moviera. Que no se movía. Entonces, yo será un padre malo, injusto, si lo dejaba así. Todavía lo amaba, pero rápido lo fui
lo limpié, lo lavé, le di ropita limpia, y ese es el amor de Dios. Te ama tanto, no te quiere dejar como estás, porque el pecado nos divida de la santidad de Dios, porque Dios solamente es bueno. Y lo que estaba viendo, vamos a dar cuenta que Jesucristo, todos bien, pero te falta algo. Es cuando un paciente viene con un tumor, un cáncer. Yo seré un mal médico si le doy vitaminas, si le doy unas pastillas naturales, si le doy una inyección. Será un médico malo, pero un médico bueno, cirujano, quiere sacar el tumor. Y así es Jesucristo. Jesucristo no quiere mitad y mitad, nos quiere limpiar para que podamos ser justos, recibir la justicia de Dios y estar bien con Dios, para que obras buenas salen de nosotros, porque Dios es bueno para mostrar este mundo perdido. La justicia, el juicio de Dios viene, la misericordia, eso es evangelio. El problema es que, como el caso del joven, que es el de nosotros, la mayor parte del tiempo no entendemos esos conceptos o tenemos nuestra propia versión. Porque vean lo que dice el pasaje: una cosa te falta. O sea, Jesús quiere operar y Él está pidiendo simplemente vitaminas o suplementos o una inyección. Y aquí está la operación, y este es bien difícil. Dice Él: anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro. ¿En dónde? Al lugar donde quieres ir. Y es entonces que vienes y me sigues tomando tu cruz. Entonces se dan cuenta que el amor de Dios se manifiesta a través de los parámetros. Ahorita estuvimos cantando acerca de ese amor incondicional. ¿Lo leyeron en la pantalla con los muchachos? Amor incondicional. Por favor, escuchen lo que estoy diciendo. El problema con la iglesia de Cristo es de que por lo que ustedes quieran, manden y ordenen, hemos traducido amor incondicional como relación incondicional. Y estar casado 30 años, 23 años, no es tanto que nuestro amor es más grande que el de los demás, es que hemos tratado de vivir una relación condicional, condicionada a los parámetros de Dios. Obviamente no somos perfectos, ni nuestros matrimonios son perfectos, pero es por esta gracia que está manifestando Cristo. Ahora, lo trágico, David, y esta es la parte con que terminamos, esto es lo trágico, que después de que Cristo le dice, porque Él es soberano, mi soberanía es que te amo, y amó no la versión futura del joven, lo amó en su condición perdida, ¿verdad? Entonces, esa es soberanía, que Él decide, Él escoge amar al ser humano. Soberanía es que le da al hombre la habilidad de escoger. Trágicamente este joven va a escoger mal, pero soberanía también es que Él establece los parámetros y Él dice: una cosa te falta. Entonces la pregunta esta tarde es: ¿qué cosa nos falta? Amén. Porque observen lo que está diciendo. Una cosa te falta, le dice que es, y que dice el versículo 22, pero él, el joven, trágicamente afligido por esta palabra, porque él siempre pensó que amor incondicional es relación incondicional. Eso no existe, porque Dios no sería soberano. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces muchos han usado estos textos y se han equivocado diciendo: ¿ves? Amas a Dios, quieres seguir a Dios, da todo, las riquezas que tiene. Son falsos maestros. Lo que está diciendo Jesucristo es: ¿me amas? Tú quieres la gloria, tú quieres salvación, ¿me quieres a mí? Si nosotros más queremos habitar el infierno y llegar a la gloria y no queremos a Jesucristo, no vamos a llegar. Y eso es lo que está diciendo Jesucristo. Tú quieres ir a la gloria, pero camina conmigo hoy, conocerme hoy. ¿Me amas? Y nosotros no podemos amar a Dios si no hemos recibido el amor de Dios. Eso es lo que nos está diciendo estas escrituras. Los ídolos en nuestra vida. Los ídolos, mira lo que pasó en esta pandemia. Todo el mundo se paró.
los aviones, los gobiernos, iglesias. las iglesias, los deportes, todo lo que ponemos mirada. Pero todavía está Dios, y Dios es fiel, y Él tiene sus hijos en su mano. Es la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Entonces la pregunta hoy es: ¿amas a Dios con todo tu corazón, todo tu mente, todo tu alma, para caminar con Él como Él dirija, no a tu manera? Esa es la pregunta. Comenzamos ahora, porque este mundo se está perdiendo. Muchas veces te van a preguntar, ¿y qué les vas a decir? ¿Tus filosofía, tus políticas, tu religión? ¿O vas a presentar el evangelio? Porque esa es la única cosa que va a cambiar a alguien. Jesús Cristo le dice lo que le pasa: anda conmigo hoy mismo. Y el joven se fue triste porque tenía riquezas. Pero fíjense bien que Jesús no: por favor, venga, sígame, ándale, dame una chance. No. Y Dios se va a glorificar conmigo o sin mí. Yo quiero andar con mi Cristo hoy. ¿Para qué esperar para llegar a la gloria? Porque hoy es el día de salvación, y nada bueno sale de nosotros si es el Espíritu de Dios, es salvación, gracia y la misericordia de Dios. Amén. David, yo quiero que vengas aquí conmigo para orar tantito antes de despedirnos. Si algo se pueden llevar esta tarde al concluir nuestro culto, es el hecho de que pandemias, problemas políticos, problemas sociológicos como el que estamos viviendo, lo que hacen es que exponen nuestras prioridades. No sé si estén de acuerdo conmigo en eso, pero crisis en la vida exponen realmente lo que es importante para nosotros. El pasaje de esta mañana lo que nos ha enseñado es que Cristo reta a este joven para ver cuál era su prioridad, y él trágicamente demostró que su prioridad eran sus posesiones. Yo no creo que la Biblia se opone a tener posesiones, simplemente que se opone cuando algo o alguien se antepone. Entonces, I'm about to make a statement that I haven't made in the previous services, pero esta sería mi invitación esta mañana conforme oramos, y vamos a orar ahorita. Es de que la soberanía, que creamos y que abracemos la soberanía de Cristo, poniéndolo como la persona con la prioridad más grande en nuestra vida. Pero eso implica que en medio de la pandemia, en medio del desempleo, en medio del riesgo de infectarnos, de enfermar, en medio de todo lo que está pasando, necesitamos creer que la soberanía de Dios es tal que Él tiene la habilidad de tomar todas estas crisis y usarlas para la proclamación de su gloria. Que Él no está limitado a un virus, que Él no está limitado inclusive a nuestra duda o nuestros temores, que Él es soberano, y como dijiste ahorita, la invitación es que nos unamos a su soberanía. Y es difícil hacerlo porque la situación está cuestionable, la situación se ve difícil. No hay una garantía de que esto va a mejorar el día de mañana, pero hay una garantía de que si estamos dispuestos a dejar todo y seguirlo, cualquiera que sea eso, y no sé qué es lo que sea para nosotros el seguir a Cristo, pero esta mañana inicia con una relación donde abrimos nuestro corazón y por primera vez decimos simplemente: entiendo lo suficiente esta mañana para decirle sí a Cristo. Tengo cuestiones, tengo dudas, hay cosas que no sé cómo lidiarlas, todavía siento algo en mi corazón, pero si has entendido lo suficiente para decir: no hay nada bueno en mi vida, necesito el perdón de Cristo en mi vida, y entiendo que Él es soberano, que Él me ama y que me está diciendo que Él o va a ser el Señor de todo o no va a ser Señor de nada en mi vida. Si has entendido ese mensaje, yo te invito a que oremos. Yo les invito a que honesta y abiertamente hagamos lo opuesto que está haciendo este joven. Porque este joven, dice la palabra de Dios, que afligido por esa palabra. Yo prefiero ser afligido por una pandemia que por la palabra de Dios. Yo prefiero perder mi vida, pero ganar la vida eterna. ¿Sí ven lo que está sucediendo aquí? Y es tiempo de que declaremos la soberanía de Cristo. Oramos, vamos a orar.